Esto es un corte informativo de Hola Noticias. Hola Noticias le presenta a continuación la segunda de dos partes del reporte que el Instituto Mexicano para la Competitividad, IMCO, diera a conocer este 14 de mayo a propósito de la conmemoración del Día del Maestro, sobre su labor y en general la de todo el sistema educativo mexicano. ¿Qué está pasando en las escuelas de México a nivel infraestructura? Ya se habló mucho de algunos de los datos del censo. Queríamos nosotros hacer hincapié en dos anomalías. ¿Sabías que en México hay 536 telesecundarias sin luz? Interesante que tienen esas escuelas de telesecundaria. 156 de estas escuelas están ubicadas en el estado de Veracruz, y aquí se ve el desglose de estas telesecundarias. Y bueno, hay 1,436 maestros que trabajan en estas telesecundarias que no pueden utilizar su principal herramienta de trabajo. No están preparados para darle clases a toda la secundaria, están preparados para guiar a los alumnos en los materiales que ellos están viendo en las televisiones, que evidentemente no funcionan en estos planteles. Otro dato interesante es que hay 93 escuelas en nuestro país que están inscritas al programa Habilidades Digitales para Todos, pero que tampoco tienen luz. Estas escuelas están primordialmente en el Estado de México, también algunas en Veracruz, con 677 maestros que trabajan en estas escuelas, que supuestamente tienen que estar trabajando con tecnologías de la información y comunicación, pero que no tienen electricidad. No sabemos, vale la pena investigar, qué pasó con el dinero de este programa, si están las computadoras, si nunca se aterrizaron los recursos, si nunca llegaron a las escuelas, o si de plano las computadoras están en una bodega no pudiéndose conectar a la pared. También les queremos platicar de lo que encontramos de escuelas fantasma. Estas escuelas son escuelas que no existen en el censo, pero que tienen nóminas activas asociadas a ellas. Y como decíamos al principio, lo interesante de esto es que estamos cruzando datos del censo, que se tomaron en octubre y noviembre del año pasado, con nóminas de ese exacto mismo periodo. Entonces, si estamos pagando nóminas de maestros asociadas a CCTs, que al mismo tiempo estamos confirmando que no existen, entonces, evidentemente tenemos un problema de estas escuelas fantasma. ¿Dónde están las escuelas fantasma? Muchas están en el estado de Guanajuato, 812 de ellas. Y estas escuelas, solo en el estado de Guanajuato, nos están costando 98 millones de pesos al mes. En el estado de Oaxaca, en donde hay 324 de estas escuelas, estamos pagando los contribuyentes, porque todo este dinero viene del FAEB, estamos pagando 122 millones al mes, solo en nóminas de escuelas que no existen. Hay 14,650 personas que tienen plazas, que están ligadas a estos STs que no existen. En total, a nivel nacional, detectamos 1,906 códigos de centro de trabajo que no existen, que son falsos, en donde hay 24,230 nóminas asociadas a estos STs, y al mes los contribuyentes a nivel nacional estamos pagando 343,189,617 pesos con 50 centavos cada mes, solo de estas nóminas de las escuelas que no existen. Y bueno, ¿qué nos lleva a todo este análisis de datos? A crear un perfil del maestro en México. ¿Quién es el maestro promedio en México? Es una mujer, 59.7% de los maestros y maestras de este país son mujeres. Tienen 42.4 años, su sueldo mensual es de 25,153 pesos. El 10.3% de los maestros de nuestro país tienen 2 o más plazas, maestras exactamente, y el número de plazas promedio por cada maestra es 1.2. Entonces,
En promedio, todo el mundo tiene más de una plaza. Y ahora, ¿quién es el director promedio en México? Y si pensamos que el director es el pilar que debe realmente transformar el centro de una escuela, que debe de liderar la transformación de la educación, vamos a ver quién es esta persona. Es un hombre, 58.4% de los directores son hombres, con 44.5 años de edad, percibe un sueldo de 33.395 pesos, y aquí el 8.2% de los directores del país tiene 2 o más plazas, que no ser director requiere de mucho tiempo y esfuerzo y compromiso a una escuela, y el número de plazas promedio por cada uno de estos directores es 1.1. Queremos también mencionar que todas estas bases de datos que nosotros utilizamos para generar estos datos están disponibles en nuestra página web, que es mejoratuescuela.org/bases. Lo que nosotros queremos es que haya muchas más personas que nos ayuden a echarse un clavado en estas bases y a generar datos y a tratar de transparentar todo este sector educativo que evidentemente necesita de mucha ayuda en transparencia. Entonces, los invitamos a todos que descarguen estas bases, y también los invitamos a que entren a mejoratuescuela.org, en donde ya todos los datos del censo están disponibles en cada perfil de una escuela. Entonces, al entrar a la plataforma y buscar una escuela... ¿Nos permites? Bueno, entonces, al entrar a www.mejoratuescuela.org, ya entrando al perfil de las escuelas a nivel nacional, que tenemos cobertura de primaria hasta bachillerato, escuelas públicas y privadas, los datos de infraestructura, de personal, de número de alumnos, todo eso ya está actualizado al ciclo escolar actual con datos del censo. Entonces, con eso terminamos y abrimos a una sesión de preguntas y respuestas. Primero tú y luego tú. Sí. Hola, buenos días. Mencionamos que 70 maestros tienen mayor sueldo que el presidente de la República. 26 de ellos están en el estado de Veracruz. Los otros 25, ¿cuáles son los principales estados en los que se encuentran? Y decías que 4 de ellos están en escuelas excelentes, también donde se encuentran estas escuelas, pues si son consideradas excelentes, porque ganan más que el presidente de la República. Sí, mira, de los profesores que ganan más que Peña Nieto, 26 están en Veracruz, 29 en Baja California. ¿Perdón? Sí. 26 en Veracruz, 9 en Baja California, 9 en el Estado de México, 6 en Guanajuato, 6 en Guerrero, 5 en Oaxaca, 2 en Yucatán, 2 en Zacatecas, 2 en Aguascalientes, 1 en Chihuahua, 1 en Jalisco y 1 en Puebla. Me parece que esta tabla está en el boletín que les entregaron. Entonces ahí pueden ver. No tengo a la mano los datos de las escuelas excelentes en donde trabajan estos maestros. Les podemos mandar la relación para que ustedes vean quiénes trabajan en subdirecciones, quiénes están trabajando para el sindicato, y los pocos que trabajan en las escuelas, en qué escuelas están y qué calificaciones están obteniendo esas escuelas. Mario Hernández, de Capital de México. Buen día a todos. Pues sí, mi pregunta va relacionada a saber si los nombres, saber si en este estudio, en su página, se van a encontrar los nombres completos, no como aquí lo mencionan en el boletín de A. Ramírez Z. Si están completos ya estos 70 nombres, porque por algo los están citando, allí los podemos consultar. Y también, si las escuelas fantasma también están completas de todos los estados, porque aquí vienen algunos, pero si en algún estado no hay, también saber si ahí los podemos consultar bien. Yo creo que aquí vale la pena comentar esto. En el sitio web de la SEP aparece la nómina completa. Esto probablemente está violando preceptos de información privada que se hace pública. Nosotros, cuando descargamos la base, tenemos nombre y RFC, y eso pues lo tenemos en la base de datos que está ahí, pero de alguna manera nos volvemos custodios de la información privada en el momento en que la recibimos. Entonces la respuesta es no vas a ver nombres completos
ni RFCs, porque estaríamos en violación de la Ley Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental. No podríamos revelar nombres de particulares. Sin embargo, si ustedes repiten el mismo proceso que nosotros hicimos, probablemente van a encontrar la misma base de datos que nosotros en el sitio web de la SEP, o quizás no, igual y después de esta conferencia de prensa igual ya no. Pero sí, digamos, ese es un poco el tema, ¿no? Aquí revelaron, por eso Alexandra decía que esto no cumple con las características de datos abiertos. No solamente la información no es fácilmente explotable estadísticamente, sino que hay una serie de información privada que está ahí que no debería estar, ¿no? Por eso nosotros estamos presentando esta data de manera agregada, para que no estemos violando derecho a la información de ningún particular. ¿Esta base que ustedes descargaron sigue en línea? Sí. Creemos que sí. Y nada más para agregar esa respuesta, desafortunadamente el censo llegó con una lista de maestros que le había dado la Secretaría de Educación Pública que decía, estos maestros supuestamente trabajan en estas escuelas. Al llegar a las escuelas, ellos fueron palomeando los maestros que sí estaban ahí y los que no. Desgraciadamente, ellos no hicieron públicos esos datos. Entonces, al ingresar al censo, simplemente puedes ver que hay 7 personas trabajando en ese centro. No puedes ver quiénes son esos 7 que están trabajando. Por eso nosotros, al momento de generar el cruce con las nóminas, podíamos ver en algunas escuelas, por ejemplo, que habían 10 nóminas ligadas a un centro de trabajo, un CCT, pero solo en el censo habían registrado 7 personas. Nosotros no tenemos manera de saber quiénes son los 7 reales y quiénes son los 7 aviadores, como se les dice, de esas 10 personas listadas en la nómina. Entonces, en el sitio Mejora tu Escuela no tenemos manera de poder decir cuáles son ni siquiera los nombres, aunque pudiéramos cuestiones de datos personales, pero no tenemos manera de decir estos 7 maestros cómo se llaman. Esperamos que las bases de datos del censo completas se hagan públicas. Sé que la petición ya se mandó al IFAI y estamos en espera de esos datos, pero lo que nosotros tenemos que está disponible para que todos ustedes descarguen son los datos que se pueden encontrar en el sitio web que publicó la SEP y el INEGI, semave.inegi.org. Esos datos son los que nosotros pudimos capturar y son los que están disponibles para descarga. Digamos, igual y un apunte ahí es que desde que se empezó a revisar la información patrimonial de los servidores públicos, como son estos profesores, usualmente lo que requería la Secretaría de la Función Pública es que el servidor público hiciera una declaración patrimonial donde muestra sus bienes y su ingreso como servidor público, en qué nivel tabulador está, etcétera. Y en teoría el servidor público ahí puede decidir si permite que se liberen esos datos al público o no. Yo creo que se debería seguir exactamente el mismo protocolo para la nómina magisterial, dado que pues finalmente son servidores públicos, ¿no? Si pueden puntualizarme, por favor, desde cuándo empezaron este cruce de datos y para tener en cuenta qué tan fehaciente, qué tan actual más bien es esta radiografía de editores que se están presentando. Mira, los datos los estuvimos trabajando en los últimos 30 días, pero los datos son estáticos, son del trimestre pasado, las nóminas son del último trimestre del 2013, el censo se realizó al mismo tiempo, entonces es una fotografía estática de exactamente qué pasó este mismo ciclo escolar, el trimestre de octubre a diciembre del 2013. Sigue informado en Hola Noticias. Esto fue un corte informativo de Hola Noticias.